¿Sabías que tus pagos de seguridad social podrían llegar a reducirse más de $300 al mes? En este video te explicaremos por qué y qué puedes hacer para evitarlo. Hoy vamos a hablar sobre una posible crisis en la seguridad social, algo que podría afectar a millones de beneficiarios. Vamos a ver las causas, las posibles soluciones y lo que tú puedes hacer al respecto. Expertos advierten que los fondos fiduciarios de seguridad social podrían agotarse para el año 2035, lo cual, como todo el mundo sabe, resultaría en recortes de beneficios hasta de $325 al mes para cada beneficiario. Pero es que esto también afecta al Medicare, con estimaciones que señalan que su fondo fiduciario se estaría agotando en el año 2036, afectando gravemente a las personas con discapacidades o las que tienen enfermedades graves. El problema se debe en gran parte al envejecimiento de la población estadounidense y el creciente número de baby boomers que se jubilan. La población en edad laboral no está creciendo al mismo ritmo, lo cual significa que no hay suficientes impuestos para cubrir las necesidades financieras de estas generaciones mayores. Paul Spital, actuario jefe de centros de servicios del Medicare y Medicaid, junto a Stephen Goss, actuario jefe de la Administración de Seguridad Social, testificaron recientemente ante el Comité de Presupuesto de la Cámara, hablando sobre esta solvencia de las agencias. Y es que hasta ellos mismos advirtieron que si el Congreso no toma las acciones necesarias, los beneficiarios podrían enfrentar recortes significativos en sus pagos. El beneficio mensual en promedio de seguridad social en este año 2024 es de $1,907. Un recorte del 17% dejaría a los beneficiarios con unos $1,582 al mes, lo cual representa una pérdida de $324 mensuales o aproximadamente $3,900 al año. Sin duda alguna, esto afectará gravemente a muchos jubilados, los cuales dependen de estos pagos para llegar a fin de mes. Durante la audiencia se discutieron varias ideas para mantener solventes la seguridad social y el Medicare. Temas como aumentar los impuestos a quienes ganan más de $400,000, o temas como elevar la edad de jubilación de 67 a 70 años, o por último, y simplemente, recortar los beneficios. Y es que Stephen Goss mencionó que el Congreso tendrá que optar por reducir los beneficios en un 25% o aumentar los ingresos en un 33%. O puede ser una combinación de ambas acciones. La cuestión es mantener la solvencia del sistema. Si te preocupa el futuro del Seguro Social y del Medicare, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal para estar al día con las últimas noticias, con los mejores consejos sobre cómo proteger tus beneficios. ¿Qué piensas sobre los posibles recortes en la seguridad social? ¿Cómo es que esto podría afectarte? Déjanos tus comentarios abajo y comparte este video con otros beneficiarios para que estén informados. Pues muy bien, señores, hoy vamos a discutir esta alarmante posibilidad de recortes en la seguridad social y el Medicare, si es que no se toman las medidas. Hablaremos sobre las causas, los posibles impactos y algunas soluciones propuestas. Los fondos fiduciarios de seguridad social. Estos fondos que cubren la vejez y algunos pagos por discapacidad se agotarán actualmente hasta el año 2035, lo cual significa que en poco más de una década no podrá pagar todos los beneficios. Mientras tanto, al otro lado, se estima que la fecha de quiebra del Medicare caerá al año siguiente, o sea, el año 2036. Se estima que esta fecha de quiebre del Medicare pues afectará los cheques para las personas con discapacidades o que tengan enfermedades muy graves, personas que también cuentan con el seguro social. El impacto de este déficit de financiación combinado ha quedado al descubierto cuando los actuarios jefes de seguridad social y del Medicare
lo testificaron ante el Comité de Presupuesto de la Cámara sobre exactamente cómo es que se verá afectados estos pagos de los beneficiarios si es que el Congreso no aborda este tema antes de esa fecha. El problema es sencillo. Es provocado por el creciente número de baby boomers, los cuales se están jubilando. Se ha visto exacerbado por el envejecimiento de la población estadounidense, y se teme que los impuestos de los estadounidenses más jóvenes no logren cubrir las necesidades financieras de las generaciones mayores. Los expertos han estado advirtiendo que se deben tomar las medidas lo antes posibles, con el fin de poder proteger la cobertura de los ciudadanos. Se prevé que este fondo fiduciario del seguro médico, del Medicare, el cual, como bien sabemos, cubre el hospital y la atención después de la estancia hospitalaria, se agote para el año 2036, cuando solo se podría pagar el 89% de los beneficios. Y a los beneficiarios del Seguro Social les irá aún peor. Se prevé que los fondos combinados de la agencia, el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes, junto al Fondo del Seguro de Invalidez, se agoten un año antes, 2035. En ese momento, automáticamente, solo podrán pagar el 83% de los beneficios, lo cual, como bien sabemos, es igual a un recorte automático del 17% para millones de jubilados. El beneficio mensual en promedio actualmente son unos $1,900. Usando esta cifra y cercando un cálculo simple, podremos ver que este 17% dejaría a los beneficiarios con un cheque de $1,580, o al mismo tiempo, un recorte de $324 o $3,900 al año. Durante esta audiencia muy importante se han discutido varias ideas para poder mantener solventes la seguridad social y el Medicare. Ojo con esto, no estamos hablando de una solución permanente, simplemente se está buscando soluciones para alargar el tiempo. Soluciones como aumentar los impuestos para quienes ganan salarios arriba de los $400,000, o abordar problemas desde otro ángulo, aplicar lo que antes ya se hizo, elevar la edad de jubilación a los 70 años. Y luego tenemos lo clásico, lo que todo el mundo escucha, recortes de beneficios. Pues Stephen Goss, actuario jefe del Seguro Social, afirmó que el Congreso tendrá que mantener la solvencia del Seguro Social, simplemente reduciendo los beneficios en un 25% o aumentando los ingresos en un 33%. O simplemente realizar una promulgación de una ley que quiera combinar estas acciones. La Administración del Seguro Social, la Casa Blanca, aún no han dicho comentarios al respecto de esta audiencia que se llevó a cabo esta misma semana. Pero sabemos que es algo que todo el mundo lo sabe. Es más, el presidente Joe Biden, dentro de sus promesas en su nueva agenda, si es que gana las elecciones de este año 2024, está proponiendo nuevos cambios para el Seguro Social. Uno de ellos, y es el que más está generando controversias, es el aumento de los impuestos a las cifras elevadas de $400,000. Para esto, es muy sencillo entender cómo funciona. Todas las personas que pagan impuestos al Seguro Social, las que en el futuro quieren jubilarse, tienen un límite de umbral de ingresos. Este es un límite de un impuesto a la nómina. Actualmente en este año 2024, ese límite es de $168,000. Les doy un ejemplo en concreto para que puedan entenderlo. Si usted gana más de $200,000 al año, solamente de esos $200,000, $168,000 se verán impuestos a la nómina. El resto de dinero, esos casi $40,000 que le sobran de su salario, no se verán perjudicados por este impuesto. Ahora bien, entendamos la magnitud de este tema. Existen personas en Estados Unidos que son millonarias o billonarias, personas que al año facturan millones de dólares, y ellos pagan el Seguro Social.
pero pagan prácticamente solo sobre $168.000, un impuesto que personas de clase media también lo pagan. Prácticamente están pagando lo mismo que los demás, y los demás no son millonarios.